Bueno, pues el coloquio hoy me tocó a mí, entonces como ya me conocen no me presento, pues para quienes no me conocen, lo único desconocido está ahí en el A, pues es de Aurelio, de San Aurelio Hernández Fierro, es profesor del proyecto curricular de licenciatura en física desde hace 8 años más o menos, y pues estuve hace 5 años en comisión de estudios realizando estudios de doctorado en la Universidad de los Andes. Justamente pues el tema alrededor del cual se desarrolló mi tesis es la magnetoplasmónica y pues el plan es contarles hoy cosas básicas, fundamentales de ese tema, como para divulgar un poco de qué se trata, ¿sí? No voy a entrar en demasiados detalles en la presentación general que voy a hacer. Tengo pensado hacer otras presentaciones en relación con estos trabajos, con el trabajo que se hizo, digamos es así con el ánimo de ir un poco más al fondo de los aspectos detallados. Hoy pues por eso el título un poco así de ligero, ¿no? De qué es eso y para qué sirve, qué es la magnetoplasmónica y para qué sirve. Y pues el plan de vuelo es el siguiente. Pues vamos primero a contar un poco de historia en relación con la plasmónica. No va a ser el recorrido histórico de la segunda parte de esto, porque tiene que ver también con efectos magneto-ópticos, pero la historia que voy a contar acá un poco es en relación con la plasmónica, que es parte es la mitad del título de la magnetoplasmónica. Luego les cuento qué son los plasmones superficiales, contamos algo sobre los efectos magneto-ópticos y ya hacemos una síntesis de qué es la magnetoplasmónica en general, ¿sí? También, no lo he puesto acá en la hoja de contenido, pero al final hago una descripción muy breve de los estudios alrededor del cual se desarrolló mi tesis de doctorado, que son el tema de las charlas siguientes, en donde pues ahondar en ese tipo de detalles. Bueno, un poco de historia. Entonces, la existencia de los plasmones superficiales, o los plasmones, para hablar de qué es plasmónica hay que entender primero qué son los plasmones, tiene muchísima antigüedad, ¿no? Estamos acá hablando del siglo IV antes de nuestra era, del siglo IV antes de nuestra era, e incluso desde mucho antes ya existían, se usaban técnicas en el arte de los vitrales, por ejemplo. Bueno, este es un vitral de la época romana, que es del siglo IV ya de nuestra era. Pero lo que tenemos acá en la imagen de la izquierda es lo que se conoce como la copa de Licurgus, que es una copa del último periodo romano, que hoy día se puede apreciar en el Museo Británico, y es una copa que tenía una particularidad especial. Esa copa, si se iluminaba desde afuera, se ve verde, pero si se ilumina desde adentro se ve roja, ¿sí? Entonces, pues en ese momento pues, era simplemente un hecho más concebido empíricamente desde el punto de vista artístico, porque pues era muy hermoso, ¿no? O sea, si se ilumina desde afuera se ve un color, si se ilumina desde adentro se ve desde otro color. En ese momento, por supuesto, no había ni siquiera una idea una explicación, interés de explicar científicamente de qué se trataba. Luego pues aparecieron los vitrales, esto es lo que les contaba del periodo romano. Estos vitrales pues, utilizaban trozos de vidrio con incrustaciones o baños de polvo de oro, por ejemplo, para dar colores. Bueno, no solamente oro, sino otros materiales, otros metales, con los que se lograban esos colores muy vistosos, muy hermosos, ¿sí? Pues hoy día ya sabemos y podemos explicar este tipo de efectos en términos de los plasmones superficiales, pero pues eso tomó tiempo, ¿no? Estamos hablando de 4 siglos antes de nuestra era, y solamente ya en el campo científico, solamente hasta principios del siglo
Entonces en el siglo XIX, el siglo XIX, hubo un descubrimiento experimental ya de los plazones superficiales. Se descubrió experimentalmente desde el punto de vista científico que existían los plazones superficiales, sin embargo el término aún no existía, ¿sí? En este experimento de Wood, él reportaba que la difracción de la luz en unas rejillas desaparecía para ciertos ángulos de incidencia, ¿sí? Entonces él no podía entender a qué obedecía ese fenómeno, lo reportó y pasaron muchos años hasta que se pudo entender a qué obedecía ese fenómeno. Hasta 1941 Fano describió una teoría en relación con, todavía no se introducía el término de plasmón, sino que hablaba de unas ondas superficiales que permitían explicar los resultados que había reportado casi 40 años antes Wood, ¿sí? Y hasta 1968 Kretschmann y Refer introducen por primera vez el concepto de plasmón, ¿sí? Para hacer esta descripción, y lo introducen pues como en términos de una excitación de oscilaciones de carga eléctrica elemental. Ya vamos a explicar un poco de eso. Hasta ese punto, incluso hasta principios de la década anterior, el tema no era más que interesante desde el punto de vista académico, pero no tenía ningún interés desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿no? El interés científico se limitaba solamente a eso, al hecho de que puede ser interesante que existían otro tipo de excitaciones y ya. Pero después, como a mediados del siglo anterior, bueno, acá está desde 1990 hasta, en este gráfico está hasta 2010, se empezaron pues, para esta época a descubrir una cantidad de potencialidades de posibles aplicaciones muy importantes que podrían tener estos plazones superficiales. Y a partir de entonces el crecimiento del número de publicaciones, que antes de 1990 no superaban los 300 papers al año en todas las revistas de información científica, para finales del 2010 pues ya estaban por más de 6.000 papers, 6.000 artículos científicos al año en relación con el tema de los plazones. Bueno, y la curva sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo, o sea, acá faltan los últimos 6 años de ese gráfico, pero pues el dato no lo tengo, entonces por eso solo, pues, esto fue un gráfico robado de esta revista de Nature Photonics, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso es un poco la historia, y pues lo que quiero es contarles pues ahora de qué se trata y por qué está este crecimiento tan abrupto en términos de la potencialidad que eso tiene en sus aplicaciones. Entonces, ¿qué son esos plazones superficiales? Para describir qué son los plazones superficiales, primero pues voy a hacer un recuento de lo que ustedes ya conocen un poco sobre el problema de la conducción eléctrica, ¿no? Cómo es que ocurre el fenómeno de la descripción eléctrica. Esto es un cartoon de cómo ocurre el fenómeno de la conducción eléctrica. Esa carita feliz allí pues representa un electrón, y los círculos rojos representan átomos de una red metálica, y ese electrón libre pues se mueve, digamos, de esa manera aleatoria, ¿sí? Conducido por un estímulo que sería un campo eléctrico, y produce una corriente eléctrica en esa dirección. Bueno, los que ya han pasado por el tema dirán, hey, pues, si el electrón va para allá, entonces la corriente va para el otro lado, ¿sí? Entonces, pues para los que no, entonces acepten que la dirección de esto produce una corriente en esta dirección, ¿sí? Estrictamente hablando, sí, en efecto la dirección de la corriente eléctrica es contraria, y eso tiene otra explicación que ahora no quiero detener. Entonces, esto es básicamente la descripción de un solo electrón. Si son varios electrones, pues entonces uno tiene una cosa así, y el efecto neto es que la carga se va desplazando, aunque no es un desplazamiento ni mucho menos uniforme, es un desplazamiento muy aleatorio, muy errático, pero el efecto neto es que hay un corrimiento de carga muy lento, por cierto, es decir, la velocidad instantánea de los electrones es muy alta, pero ese desplazamiento neto realmente es muy lento, ¿sí?
Y ese es el fenómeno de la conducción eléctrica. Ese es que ocurre cuando hay pues, electrones libres en los metales típicamente, ¿sí? Y lo que tenemos acá es un efecto de volumen, un efecto de Boulton, donde la conducción, o donde las señales, digamos, que se transmiten en este caso, se hacen de manera individual, es decir, es un fenómeno individual en el sentido de que cada electrón es un portador de carga y en ese sentido un portador de señal. ¿Sí? Pero los plasmones superficiales son un asunto colectivo, Los plasmones superficiales no son otra cosa que oscilaciones de carga eléctrica, ¿sí? Oscilaciones de carga eléctrica, pero esas oscilaciones son colectivas, son en grupo, ¿sí? No son individuales como mostraba en el problema de la conducción. Entonces, sin dejar de existir ese tipo de errático, ahora en el caso de la existencia de plasmones superficiales, hay una caricatura de que es eso. Corresponde a oscilaciones de carga en grupo, o sea, produciendo regiones de alta densidad de carga eléctrica y regiones de baja densidad de carga eléctrica que se propagan a lo largo de una superficie. Eso en el caso de una estructura continua, de un metal continuo. Acá tendrá un metal y un dieléctrico. Entonces, este esquema lo que representa es justamente la interfase entre un metal y un dieléctrico, y acá pues los símbolos más y menos representan las distintas concentraciones de carga. Entonces acá los espacios que dejan los electrones habría, digamos, núcleos de electrones que tienen núcleos de átomos que han perdido algunos electrones y por ahí carga positiva, acá carga negativa, y esa concentración de carga eléctrica se va propagando sobre la superficie de la interfase, pues, de la interfase. Esas oscilaciones colectivas de plasma electrónico, de plasma de Fermi, se llama así también, es lo que se conoce como plasmón superficial, ¿sí? Existen también plasmones de volumen, de bulto, que se denominan plasmones de bulto, pero pues esos son más energéticos y no tienen mayor interés en lo que se ha reportado últimamente en la literatura. Los plasmones pues cambian de acuerdo, o decir, de una personalidad u otra dependiendo de la estructura que lo soporte. En el caso de estructuras continuas, pues son este tipo de oscilaciones colectivas de densidad de carga que se propagan, tienen asociadas una onda electromagnética. Esa onda electromagnética se propaga en la interfase, está fuertemente confinada a la interfase entre el dieléctrico y el metal, y es una onda evanescente. Evanescente quiere decir que la amplitud del campo asociado a la onda decae a medida que me adentro hacia cualquiera de los dos medios, ¿sí? Y donde es decir, estando fuertemente confinado a la superficie. Esa característica es quizás de las más importantes y las que ha inspirado la mayor cantidad de aplicaciones para los plasmones superficiales. Esto es en el caso de estructuras continuas, o sea, una capa continua, homogénea, uniforme, pero en el caso de estructuras aisladas, por ejemplo de nanopartículas, partículas muy pequeñas del orden de los nanómetros, de 10 a la menos 9 metros, pues los plasmones superficiales tienen lugar como oscilaciones también de densidad de carga colectiva, pero en este caso, pues dadas las dimensiones de la estructura, pues lo que se tiene es una especie de onda estacionaria, ¿sí? Esa densidad de carga fluctúa, ¿sí? Y la distribución inducida de carga positiva y negativa en la nanopartícula pues tiene asociado un momentum dipolar, y ese momentum dipolar pues está en la dirección como está señalado en la estructura, de la carga negativa hacia la negativa a la positiva, y pues como hay oscilaciones el momento dipolar oscila. Ese momento dipolar oscila y este es el plasmón, en ese caso se denomina un plasmón localizado, un plasmón superficial localizado. Mientras que este de acá, en las estructuras continuas, se denominan plasmones superficiales propagantes o polaritónicos también se denominan. Bien, ya les había mencionado, esta es una caricatura de los plasmones superficiales de estructuras continuas excitados mediante una técnica que se denomina, o bueno, que se obtiene por medio de una imperfección en la estructura,
esa imperfección pues tiene un tamaño que coincide con la longitud de onda de la onda asociada a los plasmones, de la longitud de onda del plasmón, y ese es el hecho que permite excitar los plasmones en ese tipo de estructuras. Hay otras técnicas, ¿sí? Hay otras técnicas. Y esta imagen de este lado de la derecha no es más que un mapa de intensidad de campo eléctrico, en la distribución de campo eléctrico cuando sobre una nanosfera incide un campo eléctrico polarizado en esta dirección. Polarizado en esta dirección quiere decir el campo eléctrico va en esta dirección y se propaga hacia la derecha y produce esta polarización de la esfera, y donde el campo eléctrico pues es notablemente muy intenso en la superficie, mientras que alrededor de la esfera y del interior de la esfera el campo es muy pequeño, prácticamente nulo. Bueno, esos son los plasmones superficiales. Las características más importantes que se pueden entender estudiando un poco la óptica y bueno, de este tipo de estructuras, vale la pena acá aclarar todo el tratamiento físico que se hace para comprender la naturaleza de los plasmones superficiales. Es completamente clásico, ¿sí? Es completamente clásico, por lo menos en lo que yo trabajé es completamente clásico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la óptica que se desarrolla aquí es la óptica que ustedes conocen en el curso de electromagnetismo clásico, de ecuaciones de Maxwell y no más. Existe un tratamiento de efectos cuánticos, hay una vertiente de la plasmónica que se llama plasmónica cuántica, en donde estudian efectos cuánticos que básicamente están relacionados con una mejor descripción de la función dieléctrica de los materiales cuando las estructuras son muy pequeñas, o sea, son nanoestructuras, pero nanoestructuras muy pequeñas. Muy pequeñas quiere decir que las ecuaciones de Maxwell funcionan muy bien para plasmones localizados en nanoestructuras del orden de 100 nanómetros, ¿sí? Pero si están por debajo de 10 nanómetros, aparecen ya efectos cuánticos. En 10 nanómetros ya es muy pequeño, ya aparecen efectos cuánticos que son importantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características más importantes de los plasmones superficiales? Primero, tienen una dependencia fuerte de la geometría, de la forma, ¿sí? Del tamaño. ¿Sí? Eso es decir, como lo mencionaba ahora, ustedes vieron que ya hay nada más en el hecho de que sea una estructura continua, una estructura confinada, una estructura aislada, que tiene una naturaleza distinta a los plasmones superficiales. Pero las frecuencias de resonancia y las características de la curva de resonancia, o sea, del plasmón superficial, son altamente sensibles al tamaño, en el caso de las nanopartículas, al tamaño de una nanopartícula, ¿sí? En el caso de las capas continuas, pues altamente sensible al material, altamente sensible a si la capa es continua pero es plana o es continua pero es curva, ¿sí? Es altamente sensible a ello. Tiene un fuerte confinamiento superficial, que lo ha mencionado. El plasmón superficial y la onda electromagnética asociada a él está fuertemente confinado a la interfase, ¿sí? Ahora cuento de qué se deriva de esta propiedad. Y por último, otra característica muy importante es que en el mecanismo de excitación de un plasmón superficial, del cual no he hablado, ocurre un efecto de acoplamiento de la luz con esas oscilaciones de carga, y eso da lugar a aplicaciones interesantes. Por ejemplo, para el caso o del hecho de la dependencia fuerte de la geometría y de la estructura, se han beneficiado fenómenos como la colibración asistida y particularmente el almacenamiento de datos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, para ilustrar un poco, traje también esta ilustración acá de la revista Investigación y Ciencia del 2008. Lo que tienen acá he superpuesto dos imágenes. Esta que está acá es una imagen con microscopio electrónico de un agujero de tamaño nanométrico, ¿sí? El tamaño del agujero es del orden de unos pocos nanómetros, bueno, de cientos de nanómetros. Y alrededor de ese agujero se han hecho surcos que tienen una longitud del tamaño de los plasmones superficiales que se pueden excitar en esa estructura. Entonces, lo que está acá a la derecha
es una representación de la intensidad del campo que se transmite a través de ese agujero, ¿sí? Lo que se encuentra es que en ausencia de plasmón, es decir, si esto no estuviera con estos canales, ya digo para qué son los canales, pues se espera una transmisión determinada. Pero cuando se hacen estos canales, en esos canales se excitan plasmones superficiales, los plasmones superficiales se propagan hacia el agujero y aumentan significativamente la intensidad del campo que se transmite a través de ese agujero. Y uno dice, bueno, ¿esa vaina para qué sirve? Bueno, eso sirve justamente para eso, ¿no? Esto nos permite, dado que los plasmones superficiales tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz con la que se excitan, entonces podemos tener, es decir, apuntar un rayo de luz, campo eléctrico, en una región más pequeña, más fina, ¿sí? En una región más pequeña. En otras palabras, podemos almacenar más datos en una misma región, en una misma área, ¿sí? Porque podemos tener una resolución mayor, básicamente, eso es lo que permite, ¿sí? Este fenómeno es el que se conoce como fenómeno de transmisión extraordinaria y fue de los primeros fenómenos que llamó mucho la atención de la potencialidad de los plasmones superficiales. El fuerte confinamiento superficial, pues tiene aplicaciones varias, pero la más importante es la aplicación a sensores. El hecho de que la onda electromagnética esté fuertemente confinada a la superficie hace que el plasmón sea muy sensible al dieléctrico que rodea el metal, ¿sí? El que está cerca del metal. Es decir, si se cambian las propiedades dieléctricas, el plasmón superficial cambia. ¿Cambia en qué? En la frecuencia en la cual él se excita, ¿sí? Básicamente es eso. O dependiendo de la técnica, al ángulo de incidencia al cual se ilumina el sistema para excitar plasmones. Entonces, esto ha tenido una atención importante de parte de la comunidad científica, en el sentido de que ha demostrado obtener derivarse de acá la técnica con mayor sensibilidad para los procesos de detección en sistemas bioquímicos. Y hoy día existe una industria importante, grande a nivel mundial, en la que se producen sensores bioquímicos basados en resonancias plasmónicas. O sea, ya hoy día varias industrias, no estoy hablando de 3 o 4, sino tal vez alrededor de 20, 30 industrias diferentes que producen detectores bioquímicos basados en resonancias plasmónicas. Y el principio de operación es esto, ¿no? El principio de operación es esto, o sea, aprovecha el hecho de que estén fuertemente confinados. Lo que está acá es un esquema de cómo funciona un sensor de esos. Lamentablemente por la luz, no sé si claro que se apaga les da más sueño, pero ¿se ve mejor? No se ve mejor, ¿no? Entonces, les cuento rápido, acá el plasmón, esto amarillo que se ve acá es una película delgada de oro, y el plasmón superficial se excita en la interfase que separa esta película delgada de oro y el dieléctrico que está acá encima. Debajo hay un prisma y, como ven, hay un haz de luz que se enfoca pasando por el prisma, y es lo que hace es excitar el plasmón. Esa es una técnica de excitación que es la que nosotros hemos usado en mi trabajo doctoral, que se denomina por acoplamiento de prisma, que fue inventada por Kretschmann y Ratter, los mismos que introdujeron el concepto del plasmón por primera vez. Entonces, con esto se excita el plasmón, y el plasmón es tan sensible al cambio de entorno dieléctrico que acá lo que se hace es un canal de fluido en el que se ha funcionalizado con algún tipo de sustancia, de proteína, que es capaz de detectar otro tipo de organismo, molécula, ¿sí? Desde el momento de que estas proteínas, o lo que ocurre el enlace proteico, pues básicamente lo que ocurre desde el punto de vista óptico es que cambian las propiedades dieléctricas, cambia el índice de difracción del fluido que está acá, porque ahora hay un enlace de la proteína con una molécula, y a nivel molecular esta técnica es capaz de detectar ese cambio, ¿sí? ¿En cómo se detecta el cambio? Con un corrimiento del ángulo en el cual se excita el plasmón, ¿sí? Entonces la sensibilidad es
enorme. Y el principio pues está ilustrado básicamente en ese esquema. Y la última de las propiedades más importantes de esta casa es este acoplamiento de la luz con los plasmones superficiales. Acá estoy ilustrando el hecho de que para excitar plasmones se usa luz, ¿sí? Entonces esta luz, que además que no solamente excita el plasmón superficial, también ocurre, o sea, no solamente la excita, sino que en ese hecho termina acoplándose al plasmón superficial. Es decir, que si yo mando una señal dentro de la luz que excita el plasmón, esa señal queda copiada en el plasmón superficial, ¿sí? Eso pareciera, no, va a poner la luz para que así no se ve, ¿no? Eso pareciera no tener mucha importancia, ¿sí? Pero de hecho no sé si tal vez sería la más poderosa de las aplicaciones en términos de potencialidad de desarrollo de una tecnología. Ya les explico por qué. ¿Esto qué permite? Pues esto permitiría, o sea, si hacemos ese acoplamiento de la luz con los plasmones superficiales, podríamos lograr la miniaturización de los dispositivos ópticos. Acá no caí en cuenta de traer una diapositiva, pero ¿cuál es la importancia de este hecho? Todos sabemos que hoy día la electrónica es la tecnología de información y de comunicación más eficiente, digamos, reina en términos de miniaturización, ¿sí? Porque ya la electrónica ha llegado a la producción de dispositivos en la escala nanométrica. Tenemos técnicas de fabricación para la escala nanométrica, ¿sí? Entonces la electrónica, dispositivos electrónicos que cada vez son más y más pequeños y ya al punto de la escala nanométrica. Tanto así que en un dispositivo móvil como el que todos tienen ahí en su bolsillo, pues tiene una cantidad de dispositivos que jamás se hubieran podido pensar si no es porque hoy día tenemos la posibilidad de esa fabricación, la nanofabricación, ¿sí? La electrónica tiene unas limitaciones en la velocidad de operación. Todos ustedes también saben que los procesadores, los computadores, estos equipos, todos tienen una velocidad de operación del orden de los gigahertz, ¿sí? De los 2, 3, bueno, y para hacerlo más rápido lo que hacen es que trabajan en paralelo, pero básicamente la velocidad de operación es de los gigahertz. Y ese es un límite físico que ya no se puede superar, ¿sí? O sea, trabajando con electrones no podemos ir más rápido de los gigahertz, de unos cuantos gigahertz, ¿sí? Y la fotónica, por su parte, pues es mucho más rápida. Los dispositivos fotónicos tienen una velocidad de operación y por eso tenemos fibra óptica ahora, ¿no? La fibra óptica porque es hasta 3 órdenes de magnitud más rápida que la electrónica. Entonces en las fibras ópticas, en los dispositivos fotónicos hablamos de terahertz en velocidad de operación. Sin embargo, ¿cuál es la debilidad de la fotónica? El punto de la fotónica es el tamaño de los dispositivos ópticos. Los dispositivos ópticos son muy grandes, ¿sí? La fibra óptica se ve que es un cable grueso, ¿no? ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué no se puede hacer más pequeño? Porque hay un problema en los dispositivos ópticos que tiene que ver con la difracción, ¿sí? En el momento en el que el tamaño del dispositivo sea más pequeño o el orden de la longitud de onda de la luz, pues entonces empiezan a aparecer fenómenos de difracción, interferencias incontrolables, ¿sí? Empiezan a aparecer ondas básicamente de interferencia que no se pueden controlar y que generan un ruido. Entonces el dispositivo tiene que ser más grande para que ese fenómeno de difracción no ocurra. El hecho de que podamos acoplar luz con plasmones, habiéndoles contado que los plasmones tienen una longitud de onda mucho más pequeña que la del plasmón, nos permite entonces reducir, es decir, conducir la señal que opera a velocidad de la fotónica, de los terahertz, esa señal, conducirla por entre el metal, ¿no?, en cavidades más pequeñas que el límite de la difracción permitido por los dispositivos ópticos, ¿sí? Y en ese sentido, los dispositivos ópticos que son de unas micras, los más pequeños, de algunas micras, ya pueden ser de algunos nanos. Y entonces esos dispositivos ópticos ya nos han permitido hablar de lo que se conoce como la nanofotónica.
Dentro de la nanofotónica, pues una de las ramas de ella, de función, es la plasmónica. ¿Listo? Bueno, entonces acá está la plasmónica dentro de la fotónica y ya les explico en qué sentido. Entonces la plasmónica pues se perfila como una tecnología la que va a resolver ese problema de conectividad, de acoplamiento entre la fotónica y la electrónica, y pues requiere que para ello se diseñen dispositivos pasivos y dispositivos activos. Los dispositivos pasivos son dispositivos que simplemente transportan las señales, una señal plasmónica como los hay en la electrónica, ¿sí? Cables, fuentes, etc. ¿Sí? Acá tenemos una imagen tomada con microscopio electrónico de barrio de unos canales, de un resonador, ¿sí? Pero pues acá, por ejemplo, esto filtra algunos plasmones, tiene una rejilla de manera que solamente pueden pasar plasmones que tengan la longitud de onda del surco que se ha trazado acá, ¿sí? Pero estos dispositivos no permiten manipular la señal, manipularla mediante un agente externo, como por ejemplo en la electrónica se hace con los transistores, ¿no? Con otra señal uno controla el paso de una corriente, o dependiendo de la dirección de una corriente, como un diodo puede generar un control de esos dispositivos. Entonces, esta parte de la plasmónica de los dispositivos activos está bastante bien desarrollada en este momento, ¿sí? O sea, ya se entiende bastante bien qué hay que hacer para hacer buenos dispositivos plasmónicos, ¿sí? Para hacer dispositivos activos, los dispositivos activos entonces son aquellos que nos permiten manipular la señal, controlarla, generar pulsos, unos y ceros, ¿sí? Como se hace con la electrónica, ¿sí? Interruptores, transistores, moduladores, antenas, etc. Esos serían los dispositivos activos. Esto está en desarrollo. ¿Por qué? Porque no ha sido fácil encontrar un mecanismo eficiente, confiable, pues, para desarrollar eso. Se han intentado distintos agentes de control para lograr esto. Se han intentado con luz, con temperatura, campo eléctrico, campo magnético. Básicamente, ¿qué se busca? Controlar o modificar, cambiar las propiedades plasmónicas de la estructura mediante un estímulo ya sea óptico, térmico, eléctrico o magnético, ¿sí? Entonces, que si yo al sistema lo ilumino con una fuente láser, un pulso láser que cambia, esto toma uso de las no linealidades de los dieléctricos. Les ha hecho que los plasmones son altamente sensibles al entorno dieléctrico. Bueno, estas agentes de control todo lo que buscan es cambiarle las propiedades dieléctricas al entorno del metal de manera que las propiedades del plasmón cambien, ¿sí? Y pues con esto se ha logrado, por ejemplo, una velocidad de operación muy buena, ¿sí? Con temperatura no tanto, pero muy eficientes. Y en general el problema de todos ha sido que no son suficientemente grandes esos cambios en el índice de refracción del ambiente para hacer que el plasmón cambie de una manera importante y así modularlo. Por ejemplo, producir un cero nítido, ¿sí? Un cero nítido, o poder apagar, modular la señal. Dentro de esas, digamos que una de las opciones que más, digamos, buenos resultados ha mostrado es con campo magnético, pero con campo magnético hay un problema. Los plasmones superficiales se excitan en los metales y las resonancias plasmónicas son muy buenas cuando esos metales tienen baja absorción, y los metales con baja absorción son los metales nobles, como el oro, la plata, el cobre, ¿sí? Esos metales nobles pues tienen una respuesta magnética nula prácticamente, o sea, es decir, todos habrán experimentado que no todos los metales se pueden magnetizar o se pueden pegar a un imán, ¿sí? Bueno, pues los metales nobles como oro, plata y cobre pues son de esa familia. Entonces la respuesta magnética a ellos es muy pobre, y cambiarle las propiedades plasmónicas a una estructura de estos metales con un campo magnético requeriría que usáramos campos magnéticos del orden de los teslas. Y los que estuvieron en la charla de hace 8 días de José Augusto,
Laboratorio de Altos Campos Magnéticos en la Florida, recordarán el tamaño de las bobinas para producir un campo magnético de 20 y pico de Tesla, ¿no? 30 y pico de Tesla, que no sé quién recuerda el dato, pero, o sea, son unas cosas brutalmente enormes, ¿no? Entonces, pues, eso no sería una opción. Entonces, en este camino, que por aquí entonces empieza a aparecer el vínculo de los plasmones con las interacciones magnéticas, en este camino se ha pensado en usar estructuras híbridas que tengan metales nobles y ferromagnéticos. Y un adecuado diseño, una arquitectura adecuada de metales nobles, acá el cobre el oro con esta franjita que se ve acá es cobalto, y esto que se ve blanco acá es un dióxido de silicio, usado para otra cosa que luego podría contarles, pero una estructura adecuada que combine metales nobles y ferromagnéticos sería la opción. ¿Adecuada en qué sentido? Pues que cuanto más material ferromagnético haya, la respuesta magnética de la estructura va a ser más grande, más importante, pero a la vez eso desfavorece la calidad de las resonancias plasmónicas. Ahora, las resonancias plasmónicas ocurren en la superficie, entonces ¿dónde ponemos el material ferromagnético para que el vínculo que hay entre el plasmón y la parte magnética de la estructura sea el óptimo? Entonces, ese interés por resolver este problema de los dispositivos activos, digamos que ha tomado provecho de ese vínculo entre las propiedades plasmónicas y magnéticas, por lo menos, de este tipo de estructuras. Y eso es lo que ha dado lugar a este nombre surgiente recientemente de la magnetoplasmónica. Bueno, acá hay un poco de teoría que me sirve simplemente para ilustrar las propiedades de los plasmones. No voy a detallar todo, bueno, les voy a contar rápidamente qué es. Esto que está acá, pues es el esquema otra vez, la función del espacio dieléctrico. Esto es una interfase entre dos semiespacios, dos espacios semi-infinitos, el metal de aquí para abajo, el dieléctrico de aquí para arriba. Esta es la representación del campo eléctrico evanescente, tanto hacia acá como hacia acá. Fíjense que hacia acá decae mucho más rápido hacia el metal. Y lo que tenemos acá, K, es el vector de onda que caracteriza el plasmón superficial que se propaga en esa interfase. Cuando se resuelven las ecuaciones de Maxwell para este sistema de dos medios semi-infinitos, uno encuentra que ese vector de onda del plasmón superficial depende de estas epsilon, que son las funciones dieléctricas tanto del dieléctrico, del ambiente, como el metal, de la manera como está ilustrado allí. Lo importante de esto es que cuando uno grafica, esto es una expresión compleja, o sea, tiene una parte real y una parte imaginaria. Cuando uno grafica la parte real y la parte imaginaria, encuentra, acá está hecho el gráfico para oro, una interfaz entre aire y oro, con datos reales, es decir, no con oro real, no con oro ideal, que los teóricos hacen. Y uno encuentra acá, digamos que la característica que quiero resaltar es esta. La curva negra es la parte real de este vector de onda, ¿sí? Y la curva roja es la parte imaginaria, que está relacionada con la absorción en este sistema. La línea azul que ven acá es lo que se denomina la línea de luz, que si ustedes se dan cuenta, bueno, estas cantidades acá están normalizadas, pero básicamente en esta relación de dispersión uno tiene un gráfico de la frecuencia contra el vector de onda, ¿sí? Y los que han visto curso de electromagnetismo o de ondas sabrán que el cociente entre la frecuencia y el vector de onda da la velocidad de propagación. Pues justamente la línea azul es la velocidad de la luz del vacío. Es una línea cuya pendiente es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Bueno, en este caso no en el vacío, en el dieléctrico. Y lo que importa acá resaltar es que esa curva de la parte real, lo que llama la relación de dispersión del plasmón superficial, está siempre por debajo de la línea de luz. ¿Eso qué implica? Eso lo que implica es que no es posible acoplar luz, es decir, con un plasmón superficial iluminando la superficie directamente. Es
decir, que si yo ilumino con un láser, ilumino una superficie metálica, nunca va a encontrar un punto de corte entre estas dos líneas, ¿sí? Sino que se requiere un vector de onda siempre mayor al vector de onda de la luz que tendría la que incide directamente. Eso es lo que hace difícil la excitación de plasmones en una superficie y lo que impone unas técnicas especiales de acoplamiento de luz con el plasmón. Bueno, esto explica justamente por qué hay que usar ese tipo de acoplamiento, pero explica otra cosa, ¿no? Que estos plasmones superficiales no son radiativos, ¿sí? O sea, ellos permanecen confinados allí en la superficie y a menos que se desacoplen, irradian a manera de luz, ¿sí? Bueno, y si uno analiza todas estas expresiones puede encontrar más detalles, no los voy a aburrir más, les voy a contar simplemente que pues, esto mismo explica el fuerte confinamiento espacial, el carácter compensatorio entre lambda SPP y delta Z. Lambda SPP es la longitud de onda del plasmón superficial y delta Z, que es la longitud de penetración en el medio, ¿sí? Entonces, en cuanto más grande es la longitud de onda del plasmón superficial, más confinado está, ¿sí? Y ese carácter compensatorio es característico de los plasmones. Entonces la onda entre más cortica, más se esparce entre los medios, ¿sí? Pero si la longitud de onda es mayor, entonces queda más confinada la superficie. Esa es la huella dactilar de un plasmón superficial. No todas las ondas tienen esa característica, los plasmones sí. Y el régimen de su longitud de onda, que acá también puede uno deducir que la longitud de onda de los plasmones superficiales es menor que la longitud de onda de la luz con la que se excita, ¿no? Bueno, esa sería como la mitad de la explicación de qué es la magnetoplasmónica, ¿no? Entonces, ¿qué es la plasmónica? El plasmón. Y pues un repaso, este es un poco más ligero, de los efectos magneto-ópticos, pues no solamente por el tiempo, sino porque ya sé que empieza a ser cansón la cosa. Entonces, efectos magneto-ópticos hay dos básicamente, que es el efecto magneto-óptico Kerr y el efecto magneto-óptico Faraday, ¿sí? El efecto Kerr se refiere a los efectos que produce la luz que se refleja en una superficie en donde hay una interacción magnética, y el Faraday es básicamente lo mismo, pero referido no a la luz reflejada, sino a la transmitida. Acá en estos esquemas solamente ilustro el efecto Kerr, ¿sí? Pero pues cuenta lo mismo para el efecto Faraday si lo que se mira es las características de la luz que atraviesa la estructura, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste o cuál es el efecto magneto-óptico Kerr? El efecto magneto-óptico Kerr no es otra cosa que el cambio que sufre la luz cuando ésta interactúa con un material que tiene respuesta magnética, es decir, o que tiene un campo, o donde hay un campo magnético, como se ilustra ahí con la letra B, o si se trata de un material ferromagnético, pues si tiene alguna magnetización, ¿sí? Si tiene alguna magnetización. Entonces, existen tres geometrías dependiendo de la orientación que tiene esa magnetización o ese campo magnético respecto al plano de incidencia. ¿Qué es el plano de incidencia? Como lo que está acá ilustrado en opaco, es el plano que contiene el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie del material, ¿sí? Es el plano de incidencia. Entonces, no sé si notan en los esquemas, tal vez es un detalle muy fino que de lejos no se vea muy bien, pero en esta geometría, cuando el campo magnético, la magnetización, es perpendicular al material y está contenido en el plano de incidencia, se conoce como la geometría polar. En este caso, el efecto que produce el hecho de que acá haya ese campo magnético, esa magnetización, es que la polarización de la luz incidente rota, cambia, rota. Ese vector de polarización rota, no dice que va a estar acá, este es el vector del campo eléctrico, casi que alineado sobre la cruz, pero el reflejado está ligeramente desviado en sentido de la manecilla del reloj, no sé si se alcanza a ver. Hay una rotación de ese vector. Y eso se explica, o eso tiene, digamos, una consecuencia en términos de dos características. Una, pues justamente de ese ángulo de rotación
pero a la vez está asociado con un corrimiento, un desfase entre los dos componentes de polarización de la luz. ¿Cuáles dos componentes? Uno que es normal al plano de incidencia y otro que está contenido en el plano de incidencia. Se le llama polarización tipo P o transversal magnética para el caso de que está en el plano de incidencia, y transversal eléctrica que está perpendicular al plano de incidencia. Entonces, eso produce un ángulo, un corrimiento y un desfase entre esos dos componentes de polarización, que son la parte real y la parte imaginaria de esto que se conoce como la señal magnetónica. Este es el ángulo Kerr y esto es lo que se conoce como la electricidad, ¿sí? Entonces, en la geometría polar pasa eso. En la geometría longitudinal, miren, lo que cambia es que el campo eléctrico ahora está tanto en el plano de la superficie del material como en el plano de incidencia, y el efecto que se produce es el mismo. Entonces se dan cuenta que la señal magneto-óptica se define exactamente igual, ¿sí? Mientras que en la geometría transversal, esta es la figura C, en la geometría transversal, el campo magnético es transversal al plano de incidencia, pero está contenido en el plano de la superficie del material. En este caso no hay tal rotación, ¿sí? Sino que el efecto magneto-óptico se expresa, se manifiesta mediante una reducción de la intensidad del campo reflejado, ¿sí? Esa reducción de intensidad del campo reflejado, así como esa rotación de este vector de polarización, es del orden, es muy pequeño. En el caso, para hablar de acá, ¿no? Esa reducción es del orden de 10 a la menos 3 veces el valor de la señal, ¿sí? Para hablar un poco de la parte experimental, eso quiere decir que esas variaciones están contenidas típicamente dentro del nivel de ruido, dentro de la incertidumbre de las medidas que uno haría directamente, ¿no? Entonces, experimentalmente esto es muy complicado de medir, ¿sí? Ese es el efecto magneto-óptico Kerr. ¿Para qué sirve ese efecto magneto-óptico Kerr? Bueno, hay aplicaciones como la microscopía Kerr. Esto no es más que una imagen pues tomada con un microscopio Kerr, que básicamente ilustra o permite ver los diferentes dominios de un pedazo de material magnético, donde se ven los dominios, es decir, los dominios son las regiones del material en donde la magnetización de todos los átomos es la misma, ¿sí? Y va cambiando de una región a otra, ¿sí? Y esto tiene pues iluminando la muestra y analizando qué tan torcido se devuelve la luz reflejada, el vector de polarización de la luz reflejada, y se produce este tipo de imágenes, ¿sí? Y la otra aplicación que tiene esto pues ha sido para las bien conocidas unidades magneto-ópticas, con las que se hace el proceso de almacenamiento de datos por medio de un rayo láser, ¿sí? Esos son los dos tipos de aplicaciones. Ahora, si uno quisiera mejorar estas aplicaciones o mejorar la respuesta magneto-óptica de un sistema de estos, pues es allí cuando aparece la opción o la posibilidad por medio de excitaciones plasmónicas, y eso es lo que ha motivado lo que se denomina la magnetoplasmónica. Bueno, ¿se te acaba de aplicar esto? Ah, entonces es que si no, no enchufamos así, ¿no? Sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué es la magnetoplasmónica? Ya les contaba que es la plasmónica, que son los plasmones, que es la magnetoplasmónica, y ya les contaba que es los efectos magneto-ópticos. La magnetoplasmónica pues surge cuando uno considera estructuras que contienen metales, ya lo he dicho, metales nobles como el oro y metales ferromagnéticos como el cobalto. Este es un nanodisco magnetoplasmónico y esta es una multicapa magnetoplasmónica de oro, cobalto y oro, como para dar un ejemplo. Acá entonces ilustra un poco el principio de la magnetoplasmónica para ya prácticamente cerrar. Entonces, en esta estructura, por ejemplo,
se ilustra que se ha excitado sobre la interfaz entre la última capa de oro y el dieléctrico un plasmón superficial. Ese plasmón superficial, que es una onda evanescente, ¿sí?, puede penetrar esa capa de oro e interactuar con la capa de cobalto. ¿Sí? Cuando eso ocurre, ocurre un fenómeno de realce, de aumento, de mejoramiento de la señal magnetóptica. Es decir, que si el vector de polarización se rotaba un poco por efecto de la magnificación del material, si además en esa estructura excitamos plasmones que aumentan el campo eléctrico, hacen que la rotación del vector sea aún mayor, ¿sí? Y entonces eso nos permite mejorar pues el funcionamiento, la calidad, ¿cómo se llama esto? Bueno, de los dispositivos magnetópticos. Si estamos pensando en microscopía Kerr, o si estamos pensando en unidades magnetópicas, esto nos permite mejorar el desempeño de ese tipo de dispositivos. Pero pues el negocio no es solamente de ida, sino también de vuelta, es decir, la magnetoplasmónica como tal, entonces comprende el vínculo entre las propiedades plasmónicas y magnetópticas de estructuras híbridas que tengan materiales nobles y ferromagnéticos. Y el vínculo es intervínculo porque va de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, de la parte magnetóptica hacia la plasmónica, pues que los efectos plasmónicos sobre las propiedades ópticas, sobre las propiedades magnetópticas pueden mejorar esa señal magnetópica, ¿sí? Entonces hay un mejoramiento plasmónico de la actividad magnetópica debido a la resonancia plasmónica que aumenta fuertemente el campo eléctrico en la estructura y asimismo la respuesta magnetópica. Pero de vuelta, es decir, sobre la parte plasmónica, los efectos magnéticos de las propiedades plasmónicas se manifiestan en el sentido de que por medio de un agente externo, en este caso un campo magnético externo, podemos controlar las propiedades plasmónicas de los que se excitan en esa estructura. Controlar las propiedades plasmónicas de la estructura significa que con un campo magnético muy pequeño, ahora sí que puedo cambiar fuertemente ese vector de onda que ustedes veían ahí. Esa relación de dispersión se puede cambiar significativamente, ¿sí? Y se puede hacer gracias a que ahora esa estructura sí tiene una respuesta óptica, una respuesta magnética importante gracias a su capa de material ferromagnético. Entonces, en esta dirección, pues la aplicación o el sentido del intervínculo entre estas dos propiedades se utilizaría para el control magnético de las propiedades plasmónicas y consecuentemente pues para el desarrollo de los dispositivos plasmónicos activos, ¿no?, mediante control magnético externo. Básicamente eso es lo que tenía pensado contarles para hoy. Acá lo que no quería fatigarlos con más cuento, pero pues lo que viene en la próxima oportunidad que tenga de hablar acá en el coloquio tiene que ver con pues ya propiamente lo que hice en mis estudios de doctorado. Esto es una fotografía del montaje experimental que desarrollé desde cero en el laboratorio de la Universidad de los Andes. Acá todo es de fabricación casera y se hizo durante el desarrollo de mi tesis. Y este es un montaje que sirve para la caracterización óptica, magnética y magneto-óptica de estructuras de capa delgada. Tenemos en este momento, estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto de investigación junto con el profesor Alfonso Leiva para hacer este montaje acá en la Universidad de Central. En este momento tenemos la posibilidad de usarlo, el que está allí en la Universidad de los Andes, pero pues queremos tener el propio, ¿no? Y no es muy difícil. Es decir, acá pues hay que comprar óptica, lentes, polarizadores, pero hay cosas que se pueden hacer. De hecho, esto se hizo allí completamente desde cero, que son un goniómetro. Son dos plataformas rotatorias que tienen una resolución de giro de 0.8 milirradianes, ¿sí? O sea, con esto puedo girar un ángulo tan pequeño como 0.8 milirradianes, ¿sí?
Y eso se hace pues para estudiar, acá en este tipo de estudio es muy importante el ángulo de incidencia de la luz, entonces se hacen espectros o estudio de la reflectancia en función del ángulo de incidencia. Esta es una bobina, lo que ven acá es un prisma o un lente cilíndrico con el que se hace el acoplamiento de la luz mediante la técnica de Cressman que les había mencionado. Bueno. Y pues acá voy a pasar rápidamente, con esto por ejemplo se pueden sacar estas curvas de estéresis de las películas, viendo pues que tienen, esto lo que demuestra es que hay una actividad magnética, una especie de memoria, ¿no? Una curva de estéresis de la magnetización en contra del campo magnético que se aplica. Esto lo estoy diciendo ligero y repito, eso es de lo que charlaría próximamente. Este es el esquema de montaje para la caracterización magneto-óptica, las técnicas de medición, bla bla bla. Los estudios que hicimos, los que encontramos una estructura optimizada para, como su nombre lo dice, para optimizar o maximizar la respuesta magneto-óptica de una telecapa de oro y cuanto. De eso salió una publicación que también les contaré luego. Otro estudio que se hizo en relación con la modulación de los plasmones superficiales mediante campo magnético, ¿sí? Y casi hizo un estudio en el que se puso acá en contraste la señal magneto-óptica con la variación angular de la señal de reflectancia, y de eso se dedujo cómo era el comportamiento, acá está, cómo es el comportamiento del K sobre K, no es otra cosa que el cambio del vector de propagación del plasmón superficial normalizado como función de la longitud de onda del haz incidiente. Y se encuentra pues este comportamiento, que es el resultado más importante, que pues muestra que es óptimo para longitudes de onda más pequeñas. Y un último estudio que hicimos en relación con, que es, lo había hecho al principio, una de las aplicaciones más importantes o más llamativas es la sensibilidad de los plasmones superficiales al entorno eléctrico y la aplicación que esto tiene para sensado en sistemas bioquímicos. Pues hicimos uno con nanoestructuras, con nanodiscos magnetoplasmónicos de esta especie. Por acá está la técnica de fabricación, lo paso rápido, repito. Estas son fotografías, bueno, mentira, ¿no? Son imágenes tomadas con un microscopio de fuerza atómica que muestran cómo va evolucionando la cosa a medida que se depositaba dióxido de silicio encima de los discos para ver cómo evolucionan las propiedades ópticas, magneto-ópticas y isométricas. Y acá están los resultados que fue motivo de otra publicación. Entonces, esto no tenía que salir, me quedó mal la... bueno, esto tampoco, este sí. Muchas gracias. Entonces, pues si hay preguntas, con todo gusto. Una pregunta. Cuando se habla de resonancia, me gustaría que el profesor nos contara cómo es el proceso de resonancia y realmente, digamos que recordando un poquito con lo que uno generalmente está acostumbrado a ver en un curso de vibraciones, que es el oscilador forzado. Sí. Entonces, a ver, ¿cuál sería esa fuerza externa que hace ya toda la resonancia? Y más encima, ¿cuál sería la variable con la que uno termina evidenciando que el sistema entra en resonancia? Sí, en un sistema mecánico uno va y mira la amplitud, generalmente, entonces cuando alcanza la máxima amplitud entra en resonancia. Aquí, ¿cuál sería la variable que uno revisaría? Pues muy buenas preguntas. Lo primero es decir, cuál es el agente de la fuerza externa, ¿no? En este caso, de hecho, los plasmones son las oscilaciones de densidad de carga, de electrones libres en la superficie del metal, ¿sí? Y lo que excita ese tipo de oscilaciones son la fuerza, digamos, controladora, pues es el campo eléctrico de la luz. Hay distintas técnicas de excitación, pues las que yo he contado acá son las ópticas, es decir, hay un campo eléctrico externo que es de la luz incidente, que tiene una frecuencia determinada, ¿sí? Y ese campo eléctrico es el que estimula las oscilaciones, del plasma. ¿Y cuál es la frecuencia natural del plasma? La frecuencia natural depende de... Sí, la frecuencia natural pues depende de la estructura. ¿Sí? En ese caso, sí, estas son del orden de
están por cerca de 1.6 a 2 electrovoltios, bueno, electrovoltios. En Hertz esos son 1.6 a 2 electrovoltios, están en visible, son frecuencias visibles. Todo esto es con luz visible, o sea, es óptica total. ¿Sí? Le pongo una diapositiva para contestar la segunda. O sea, estamos hablando de. Pero se prende la cerca. Sí, depende del material. Entonces, cada material, por ejemplo, pero están en ese orden, todos están entre 1.6 a 2 electrovoltios, o sea, entre 400, hablando de longitudes entre 400 a 700 nanómetros. ¿Sí? No hay mucha distancia entre el oro, la plata y el cobre, están muy cerca, ¿sí? Porque el número de portadores es básicamente el mismo, o sea, no tiene la misma estructura, y por eso son diferentes, como uno espera, ¿no? Acá tengo para contestar la otra pregunta, es ¿qué es lo que resuena? Digamos, sí, ¿qué es lo que uno sabe que el sistema entra en resonancia? Exacto. Por acá tengo una figurita que las traje, pero las tenía escondidas. Para acá se ve, esta es la curva de resonancia, pero invertida, ¿sí? Entonces, acá ¿qué es lo que uno registra? ¿Cómo se detecta la resonancia? Que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sabe que el sistema entra en resonancia? Entonces, acá lo que tenemos son dos curvas para este sistema. Este sistema, entonces, una capa continua, ¿sí? Acá hay un prisma y acá debajo está el aire o el dieléctrico o el vacío, si ustedes quieren, ¿sí? Y la estructura se ilumina de un ángulo de incidencia θ y acá se mide la reflexión, ¿sí? Cuando se hace con un prisma, pues en condiciones de reflexión interna total, quiere decir que aquí toda la luz se refleja, ¿sí? Toda la luz se reflejaría. Se produce acá una onda evanescente en esa interfase. Esa onda evanescente penetra hasta la segunda interfase y entonces se estimula los plasmones superficiales. Entonces acá se ve pues el rojo representa el plasmón superficial. Ahora, si no estuvieran, es decir, en las condiciones adecuadas, o si esto fuera muy gordo, es decir, si no hubiera excitación de plasmones, pues lo que pasa es lo que está ilustrado con la curva azul. La curva azul es el resultado de iluminar eso con luz que tiene polarización tipo S, o lo que se denomina transversal eléctrica. Es decir, que la polarización de la luz, el campo eléctrico de la luz incidente, está perpendicular al plano de incidencia. Ya cuando tenían los diagramas de efecto magneto-óptico ilustrados por el plano de incidencia, ¿no? Entonces, con esa polarización de luz ocurre esto, ¿no? Entonces, acá en este punto que se ve acá resaltado es lo que se conoce como el ángulo crítico. Fíjense que esto está en función del ángulo de incidencia. Es el ángulo a partir del cual, este ángulo, a partir del cual, si se ilumina la estructura, ya toda la luz se refleja. ¿Sí? El ángulo de reflexión crítico de reflexión total interna, se llama así, o de reflexión total. ¿Sí? Entonces, con la luz tipo S o transversal eléctrica pasa eso. Con la tipo P sí tiene la capacidad de excitar plasmones, la tipo S no. Con la tipo P pasa esto, ¿no? Acá otra vez tenemos el ángulo de reflexión interna total. Esto que se ve por acá tiene que ver con el ángulo de Brewster, que los que han visto óptica saben de qué es eso. Pero por acá, cuando la luz debería reflejarse totalmente, ocurre que se absorbe la luz, ¿sí? O sea, la luz reflejada se reduce hasta cero, incluso, dependiendo del ángulo, ¿no? Para un ángulo determinado, incluso cero. Ese ángulo se denomina el ángulo de plasmón. Es el ángulo para el cual el acoplamiento de la luz con los plasmones es óptimo. Y entonces ahí el sistema está en resonancia óptima, digamos así. Y esta es la curva de resonancia. Para los que han visto vibraciones y ondas, pues saben que las curvas de resonancia generalmente de potencia o amplitud de potencia están ilustradas al revés, ¿no? Acá podríamos hacer una equivalencia, o sea, son un pico. Acá podríamos hacer una equivalencia transformando esto a la potencia de energía, la energía por unidad de tiempo absorbida por los plasmones en ese punto. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta?
¿Por qué no te eléctricos? Ah, bueno, esa pregunta también es un poco más elaborada de explicar. ¿Por qué se necesita dieléctrico? ¿O por qué no se produce una interfaz entre dos metales, por ejemplo? Bueno, la respuesta es esta. O sea, no es trivial la cosa. Y tiene que ver con esto. Esto. ¿Sí? Resulta que cuando uno hace lo que decía, ¿no? Resuelve las ecuaciones de Maxwell, en este caso que es más sencillo de la interfase metal dieléctrico, encuentra esta relación entre las componentes Z, Z más Z menos, quiere decir por encima y por debajo de la interfaz, Z más y Z menos de la función de onda correspondiente a la onda superficial que satisface esta relación. ¿Sí? Es decir, el cociente de estas dos es menos el cociente de las funciones dieléctricas. ¿Sí? Para que eso tenga sentido físico y podamos hablar de una onda propagante, pues eso debe ser, es decir, este cociente debe ser negativo, de otra forma esto no es positivo. Si no es positivo, pues no tiene sentido un vector de onda negativo. ¿Eso qué implica? Que este cociente sea negativo. Y pues si esto es, y si esto es aire, mejor dicho, si esto es aire, pues eso tiene un índice de refracción positivo, ¿sí? O una función dieléctrica positiva, y solamente los metales tienen función dieléctrica negativa. La parte real de la función dieléctrica es negativa. Los semiconductores también. Algunos dependen. Eso lo decía porque yo estaba pensando en los gaps y en ese tipo de pero cosas. ¿por qué tiene que ser? Entonces tiene que ser una interfase entre un material que tenga parte real de la función dieléctrica negativa y otro que tenga parte real de la función dieléctrica positiva. O sea, un dieléctrico, y por eso tiene que ser un dieléctrico. Si pongo acá por ejemplo un semiconductor, pues entonces no habría forma de que esa onda que digo que se propaga allí exista realmente. Esa es la Pero esa relación, ¿dónde está? Porque esta relación sale de resolver el... Lo que yo estoy suponiendo que ya coloqué un material dieléctrico y un metal. Y esa relación sale de esas cosas así. Sí, pero todo el tratamiento se hace considerando pues una función dieléctrica es igual para el dieléctrico, que podría haber sido un metal también. O sea, acá todavía no se ha introducido ninguna restricción para las funciones dieléctricas, y lo que uno encuentra es que ahora sí hay que imponer una restricción, de otra forma no podemos seguir hablando de que hay una onda allí, una onda electromagnética. ¿Y de dónde sale? Repito, esto sale de resolver pues, la ecuación material para esta interfaz, las ecuaciones de 3D, las ecuaciones de Maxwell. No sé, de pronto la primera está un poco más relacionada con la parte de los plasmones. Quiero entender realmente por qué cuando se arreglaba por dentro la copa de oro. Bueno, sí, buena pregunta también, sí. Y la segunda es como, ¿quién más está trabajando magnetoplasmónica acá en Colombia? ¿Sí? Y entender más bien si hay de pronto alguna empresa o de pronto significativo donde puede haber ya más tangible y tácita la cosa. ¿Acá en Colombia? Bueno, entonces esta primera. Eso tiene que... luego se entendió bien por qué pasaba esto, ¿no? Claro, lo que ocurre acá es que estos vidrios tienen incrustaciones de oro, polvo de oro, le ponían, o polvo de plata, ¿sí? Pero pues el artista le ponía así, y claro, en ese polvo de oro y polvo de plata iban nanopartículas de oro, de tamaño muy pequeño, que pues no advertía, pero el vidrio con el que está hecho eso tenía esas incrustaciones. Entonces ahí hay nanopartículas, ¿sí?, de oro embebidas en un dieléctrico, ¿sí? Entonces cuando eso se ilumina, se excitan plasmones localizados, ¿sí? Y esos plasmones absorben cierta cantidad, cierta energía, ¿sí? Y la energía que no la absorben la transmiten, ¿sí? De manera que cuando iluminamos de afuera vemos lo que el sistema refleja, ¿cierto?
O sea, de alguna forma, lo que no dejó pasar, ¿sí? Pero cuando se ilumina desde adentro, es decir, ahí se ve lo que dejó pasar, el sistema, ¿sí? O sea, podríamos decir, esto es el negativo de esto, ¿sí? De alguna forma. Entonces, en un caso estamos viendo la reflexión, en otro caso estamos viendo la transmisión, y los dos espectros son completamente diferentes, ¿sí? Los dos espectros son diferentes, ¿sí? Y esa es la explicación de las dos cosas. En relación con acá en Colombia y de la magnetoplasmónica, pues de plasmónica, digamos que hay grupos de investigación en la Universidad de los Andes. No sé si los que estuvieron en el primer coloquio lo abrió Mario Zapata, que es el doctor de la Universidad de los Andes y ahorita está en el Centro de Física Teórica de Donostia, en el País Vasco, en España. Él trabaja la parte teórica que les había contado de efectos cuánticos, de plasmónicos. En la Universidad del Valle, Edwin Moncada también ha trabajado en magnetoplasmónica. Mario no trabajó en magnetoplasmónica, en plasmónica solamente. Edwin Moncada, teórico de la Universidad del Valle, trabajó un capítulo de su tesis en magnetoplasmónica. Y que sepa yo, dentro de la revisión que he hecho, sí han habido cosas en relación con plasmones, con la excitación de plasmones en la Universidad Nacional hace unos años, hace ya varios años, pero en este momento no. Y desde el punto de vista experimental, pues lo que hicimos nosotros aquí en la Universidad de los Andes ha sido, acá en Colombia, pues hasta donde yo sepa, lo primero, no hay... incluso desde el punto de vista de instrumentación, de montaje para hacer caracterización, no hay otro que yo conozca. Ahora, del mundo, pues hay mucho, ¿no? Que yo conozca, pues en donde hice la pasantía, el Instituto de Microelectrónica de Madrid, tiene un grupo de magnetoplasmónica. El grupo tiene ese nombre, un grupo de magnetoplasmónica. Y en distintos lugares, en Suecia, en Gothenburg y en... ¿dónde más? Hay distintos grupos que tienen títulos más grandes como nanoestructuras, óptica de materiales, etcétera, etcétera, que tienen líneas de magnetoplasmónica, ¿sí? Pero realmente no hay muchos, ¿no? O sea, en España también hay, en Donostia hay otro grupo que ha hecho cosas con magnetoplasmónica, en Italia, y realmente no muy amplio. Sí, los otros son los suizos, sino que yo sepa no hace. Ahora, industria sobre esto, a nivel de Colombia, pues nada, cero. Y pues a nivel del mundo, en plasmónica sí, lo que les ha comentado, pero sobre todo en parte de aplicación a sensores. Pero la magnetoplasmónica como tal, eso está en desarrollo, o sea, eso es, pues temas que están en desarrollo científico. No han alcanzado, digamos, el nivel industrial o de aplicación al nivel industrial todavía. ¿Listo? Bueno, gracias entonces otra vez por la paciencia. En 8 días están especialmente invitados al coloquio de licenciatura en física que va a ofrecer el profesor Edwin Munera. Ya les enviaremos la publicidad sobre el coloquio prontamente. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces.